Son las 6:30 de la mañana. Aquí estamos leyendo a Elsie Gómez, Héctor de Gracia, Walter Araúz. Estamos viendo diferentes oyentes que se van conectando poco a poco en nuestro chat del canal de YouTube. 18.800 personas hacen parte de esta comunidad. Son las 6:30 de la mañana. Don Icar Reyes, muy buenos días. Buen día, buen día, buen día. Oye, este sol está divino. divino. ¿Cómo Después está? de la tormenta de ayer. Meli, buen día. Buenos días, señor. Una tormenta horrible, ¿eh? Terrible. Total. Porque en la mañana me tocó el solazo de la actividad de mi hija en el desfile de la etnia en Río Abajo. Pero qué bueno que les hizo sol, ¿no? Sí, pero oye, los muchachos tomaron sol. Y luego dice la lluvia voy. Y mira el sol. Era un sol de lluvia, como, Sí, es un sol de como lluvia. dirían las abuelas. Es un así, sol de era lluvia. un sol de lluvia. Pero bueno, tranquilidad total. Poncho y a la audiencia también. Viendo lo de Citraibana, Siguen en huelga. siguen en huelga. Ahí estaba viendo cómo algunos productores de plátano se ingeniaban para pasar vía río algo de producto. Mire que Ana Grace el viernes estuvo en el supermercado. Viernes o sábado, no hay banano. Ayer fui a un supermercado, no hay banano. Tampoco hay. Y escasea la fruta y Y obviamente cuando llegue va a estar un poco más cara, un poco más costosa. inclusive malograda también, ¿eh? Sí. Valorada porque acuérdense que es un producto perecedero y él va a su ciclo. A veces llega hasta mucho más maduro en los supuesto. estantes de lo que debe llegar, pero de que hay una afectación, hay una afectación. Y el viernes fui a una tiendita acá de chino, 75 centavos. La libra, No, uno. banano. Mire usted, Un banano, Mire. 75 centavos. mire usted, Y dije, de verdad es preocupante. sí. Es preocupante porque yo, de verdad, yo todavía no voy a entender cómo uno se dispara en el pie. Claro. Y cuando hablo de dispararse en el pie, hablo de la producción de banano, de las fincas bananeras, la cantidad de empleos directos e indirectos. No, pero también en general. Sí, sí. En general. Sí, porque es la empresa más grande que da ahora mismo mayor puestos de empleo. Ojo, porque las demás son más pequeñas. Pero el impacto va a ser, ni Dios lo quiera, terrible, va a ser un impacto horrible. Si chiquita banana y se me voy. Yo creo, Icar, que el tiempo va corriendo y las opciones para ambas partes se van acortando, Me ¿no? reducen, sí. Se van reduciendo. Y se van reduciendo, uno, sobre todo para la parte de los trabajadores. Porque va a llegar un punto en donde la gente le va a decir, bueno, compadre, hay que comer, ¿no? Ujú. Hay que salir a trabajar. Sí. Yo no puedo vivir de la protesta. Más allá de que es un derecho que no se puede reprimir y que no se puede eliminar. Quisieran algunos que se eliminara, pero Bueno, eso no va a bueno, pasar. Imagínese que ni Dios lo quiera pasa eso. Hay que seguir trabajando. ¿Dónde voy a trabajar si no voy a tener trabajo? Exacto. Ya me cerraron mi puesto de trabajo. Mientras que hay miles de personas que quieren trabajar. Quieren trabajar. Hay otras que están protestando. Que quieren sin trabajar. Yo todavía no puedo entender, bueno, sí lo puedo entender desde el punto de vista, ¿cómo se dice?, malévolo. Que tú empiezas con una reivindicación que es justa, ¿eh? Una norma que rige tus cálculos y tu jubilación, tu retiro. Y cómo tú quieres meter otro tema de tajo como eliminar la ley reciente del seguro. Eso tranca de salida. Tranca de salida. Y más si te dice, oye, una cosa no afecta a la otra. Pero bueno, ahí está, usted sabe, ¿no? El tema del enredo y todo lo que ha surgido. Iniciaron una cosa y Pues luego fueron agregando y agregando y fueron- agregando. No, y están con la ley del seguro. Y después van a Sí. meter el tema del memorando de entendimiento. Viene nuevamente Río Indio, viene nuevamente la mina. O sea, al final se enredan las cosas y al final perdemos todos. Yo estaba viendo casualmente el fin de semana la audiencia del señor caballero. Y después el fin de semana vi los señalamientos del señor Méndez. Entonces el señor Méndez habla de condena. La condena. Eso no es una condena, señores. Es una medida cautelar. Medida cautelar. La más severa sí, pero una medida cautelar que dicta la juez en su momento. Esa audiencia del viernes la estuvimos viendo al mediodía. Sí. La audiencia mixta, audiencia combo, le dicen. Usted legaliza la aprehensión, usted imputa los cargos y paso seguido usted dicta una medida. Bueno, la fiscalía pudo sustentar que el señor tiene que tener una medida severa porque lo sustentó y bueno, la juez que dijo, bueno, detención preventiva. 6 meses es el tiempo que dura
el cuadernillo. Si tú tienes ya listo el expediente, usted puede llamar a juicio de salida o solicitarlo, obviamente. Pero yo escuché que sí, las condena. No es condena. No es condena. Es una medida cautelar. Entonces, vamos a esperar que termine el proceso. Vamos a esperar. Yo no puedo creer este titular que estoy leyendo. Dígame. Yo no lo puedo creer. Dígame. Y saliendo un poco del tema de las protestas, ¿no? Don Ica Reyes. La prensa para el día de hoy. El nuevo nominado a director del IFARU también recibió auxilio económico. Ujú. Usted se dio cuenta de eso, ¿no? Sí. Sí. Carlos Godoy, ¿no? Ahora sí. Es el nuevo director del IFARU. Nominado, tiene que ser ratificado por la Podrían Asamblea. sacar su pedigrí. ¿Cómo así? Su pedigrí, pues su pasado. Bueno, ahí dijeron, en la prensa se publica que el señor había solicitado un auxilio económico para estudiar un doctorado virtual Doctorado virtual. en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en México. Que el auxilio se dio hasta hace no mucho, ¿no? Y el doctorado va hasta el mes de noviembre del año 2026. Ahora, yo no entiendo algo. Yo creo que aquí, me corregirá usted, yo no sé de conocimiento ni de manejo político, porque no soy político per se, partidista es. No había un director encargado. El muchacho, ¿no? Un muchacho aquí. Sí. Gabriel Cajiga. Cajiga es el pido, ¿verdad? Yo pensé que se iba a quedar. Yo también. Bueno, se lo volaron, pues. Se lo volaron. Lo que sí es que ya, a menos de un año, el IFARU ha tenido 3 directores ya. Qué barbaridad. Una institución noble, una institución que yo creo en esa institución, de veras por su trabajo, pero que tristemente ha sido pues, penetrada por la política partidista y se ha manejado de esa forma. De esa forma se ha manejado. No, pero yo no puedo creer que esto sigue pasando, pues. Pero es irónico. En otros países, cuando no se politizó el proyecto, perfecto, logró un apoyo. Aquí en Panamá se politizó, se malogró. Tristemente. Así lo vemos. No, verás, así lo vemos. Así lo vemos. Ay, son las 6:37 de la mañana. Profesor Edwin Cabrera, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lázaris, señorita Reyes, Buen buenos día. días. Usted no tiene calor. Melissa, Buenos buen días. día. Está bien, si yo tengo un frío. Señor Foncho, buenos días. Buenos días a los amigos de Ondas Chiricanas y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Hoy, lunes 19, ¿no? Sí, 19 lunes de mayo. 19 de mayo. De 2025. Ya la otra semana se acaba el mes. Ya. Y yo que pensaba que este año iba a ir más tranquilo, porque ya después que habíamos pasado el periodo electoral del 2024, el primer año de gestión, nada, a toda velocidad también. 2025 para nosotros, para mí, pues, con tanto huevenel armado por todas partes, ¿no? Pesado el año, ¿no? Sí. El año ha sido sumamente pesado. A mí lo que me preocupa, profe, y Gonzalo y Melissa, es que estas protestas cada vez se vuelven como mucho más radicales, profe. Se vuelven más fuertes y más, e impactan más, sobre todo. Yo creo que es una realidad y es por eso que yo critico con mucha fuerza a la dirigencia de la clase política de este país, porque es una realidad que vamos a estar viendo más y más y más, y que en cuanto a que pareciera que cada 5 años, a medida que pasa el tiempo, el país va a ser más ingobernable. Porque una cosa es la protesta, el reclamo que está en el juego democrático, y otra cosa es procurar o tratar de impedir que se gobierne. Sí, que se gobierne. Son dos cosas radicalmente distintas. Radicalmente distintas. El reclamo, la protesta, el yo quisiera esto, etcétera, eso no admite discusión.
Pero el pretender cogobernar o desmontar el sistema, ya esa es otra discusión. Y fíjate que no solamente es lo radical, es la intolerancia Exactamente. que se percibe. Sí. Es lo que yo digo o nada. Entonces, claro, el que tiene la sartén por el mango, desde el punto de vista de poder político, que es el gobierno o los que gobiernan, pues entonces se aprietan más el puño también. Porque tiene del otro lado al manifestante que dice, ¿es esto o nada? Entonces el otro le responde, pues es nada. Y aquí nos vamos al desgaste y a... Sí. Pero Ya. también, pero le voy a decir algo. También yo creo que el gobierno cohesionado tiene que dar destellos de lucidez. ¿A qué me refiero? Que no estoy Se diciendo que... volvieron locos. ¿Cómo es eso que usted, unos gobernadores levantan la mano, toque de queda, y luego sale el gobierno a decir, no, que eso no va? Bueno, está votado, pues. Pero- Si tomaron decisión sin haber hablado con su jefe inmediato es el ministro de gobierno. Ujú. Y el más inmediato que los nombró es el presidente. O sea, ya están votados. No están votados. Entonces, Bueno, no sabemos. bueno, no hay noticia hasta el momento. Está Cristi conectada con nosotros. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí este lunes, aquí escuchando temas intensos desde muy temprano. O sea, lo que quiero decir es que yo sí hablo de destellos de lucidez, que no estoy diciendo que no los ha dado el gobierno, pero lo que no puede dar es papaya. A ver, los gobernadores, yo no sé si el presidente, y pasó lo mismo con el embajador en Colombia, con el techo del señor Icar, el presidente también tiene que decirle a quienes los rodean, bueno, ayúdenme, ¿no? Porque todo cae sobre él. Bueno, pero es que aquí no voy a decir nada que yo no haya dicho antes. Yo sí tengo claridad que dentro del equipo del presidente Mulino hay demasiada gente con 0 kilometraje político, de experiencia política. Cuando tú tienes cierta experiencia política y tú tienes un cargo X o de determinado nivel, cuando tú tienes experiencia política tú ni consultas, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer porque estás viendo la realidad que tienes por delante. Pero yo tengo la impresión que en el equipo, no digo que todos, que en el equipo que rodea y que nombró el presidente para determinados cargos, para mi gusto, pues hay una cantidad de gente que está en el 0 kilómetro. Pero no solamente 0 kilometraje político, en mi opinión, porque yo creo que, yo concuerdo un poco con el planteamiento del profesor con el tema de las protestas. En este caso, nadie aquí está discutiendo el debido derecho de una democracia en poder protestar. Ahora, muchos de estos grupos no están protestando de ahora. Hoy es el tema del seguro social, mañana va a ser otro tema, pasado mañana va a ser otro tema. En mi opinión, el gobierno de Nito Cortizo, al ceder tanto frente al caos, les dio todavía más poder. O sea que el fin de esos manifestantes, yo lo he dicho aquí en todas las ocasiones que he podido, de cierto grupo de las personas que están protestando, no hay manera con las que ceder y no hay manera con las que dialogar porque están tratando de imponer algo que no lograron ni con el voto popular ni con su proyecto en la asamblea que se presentó patrocinado por 2 diputadas. Ahora, dicho eso, que en eso yo tengo claridad total en lo que el gobierno debe hacer, que es con esa gente no se puede ceder. Pero dicho eso, yo sí creo que dado a las tensiones que hay en el país, que no se pueden tampoco dudar, y no solamente provienen de un grupo pequeño de la población o estos grupos más radicales que se están manifestando, sino yo creo que yo sí estoy viendo como un seguimiento de un hastío, de un cansancio de la población frente al sistema político, que no es solamente contra el gobierno de José Raúl Mulino, yo creo que viene desde las protestas del 2023.
creo que tiene que haber símbolos del gobierno en este manejo político que también alimenten un poco más de confianza. A mí, y yo lo hemos dicho aquí, el tema de los gobernadores, el tema del embajador, el tema del manejo de Martinelli, que yo entiendo que políticamente tal vez el gobierno no tenía más nada que hacer, pero alimentan un sentimiento de más de lo mismo, de caos, de impunidad, que interesantemente cuando nosotros vimos aquí las encuestas justo después de la elección, José Raúl Mulino lo que concentró en su votación, ¿no? Era el voto protesta, el voto de la gente que estaba hastiada del sistema político que venía del gobierno de Nito. Yo creo que hoy él está en en esta misma ola de descontento social y sí hay elementos y elementos tajantes que el gobierno podría hacer para demostrar, por lo menos, que no pareciera que es más lo mismo. Para mí el tema del embajador queda claro. Bueno, el punto acá es que, yo no sé ustedes, pero cuando yo vi lo de toque de queda, cuando uno ha recorrido parte de este país, y tengo que decir algo que lo tengo que decir con mucha honestidad, y espero que nadie se moleste, aunque se van a molestar igual. Cuando uno ha recorrido parte de este país y uno ha lidiado con estas poblaciones indígenas, hay gente muy perversa, gente mala. Entonces, cuando yo leí el primero en Bocas del Toro y después en Chiriquí, de toque de queda y prohibición de venta de licor, a mí eso me hizo clic. Me hizo clic porque dentro de los grupos indígenas, donde no puedes generalizar, porque siempre es injusta la generalización, hay gente mala que entonces cuando está en este tipo de crisis fomenta que estas comunidades libren licor para alterar aún más. Así que a mí me hizo sentido lo de la no venta de licor. Sin embargo, después sale la ministra de gobierno diciendo no hay toque de queda de nada y no hay prohibición de nada. El presidente lo ha dicho. Y digo, bueno, aquí alguien tiene que estar votado. Alguien está tomando decisiones sin hablar con el presidente. Puede ser. Como también puede ser que después que se tomaron las decisiones, ojo con eso, y yo estoy hablando de que puede ser, yo no tengo ni la más leve idea que pasó o que no pasó, mejor echa para atrás esa medida que no conviene en medio de las negociaciones que se están llevando. No sé. Pero, profesor, ahí usted decía con el tema, y ya le doy la palabra a Cristi, con el tema del embajador. Que lo vote o no lo vote, usted decía, ¿esto va a generar confianza en la ciudadanía? Yo le decía que sí, no mucho. No, yo no creo eso. Bueno, pero entonces... La gente ni sabe quién es el embajador. Pero entonces... Usted, la cagada que hizo el embajador es un cagador. Perfecto. Pero la gente ni sabe quién es. Y entonces la pregunta es, ¿y votar a los gobernadores también genera confianza es que o no? Tampoco. Pero tiene que mandar un mensaje. Pero es que el mensaje no es para que si votaste a un tipo. Bueno. O sea, ¿verdad que tú crees que la crisis por la que atraviesa la administración Mulino es porque votas a un tipo? No se trata de eso. Te satisface a ti, a Cristi y a mí. Pero el resto del país está mucho más por encima de si votaste a uno, a dos, a tres. Pero es mandar un mensaje. ¿Mensaje a quién? El mensaje que el gobierno de Mulino tiene que dar, en mi opinión, es una opinión que yo tengo. Ustedes tienen otra opinión. Yo no creo que tú reduces la crisis por la que está atravesando el país a que voten a 3 personas. Yo creo que el mensaje que tiene que venir dado es, señores, no hay forma de conversar o negociar con estas personas que están protestando mientras la agenda de debate de ellos sea esta. Porque, como ya lo dijo Chapman en esta emisora, si la ley es derogada, entonces mire a la crisis a la que nos vamos a enfrentar todos como país. Tiene que dar un mensaje al país, no a satisfacer el ego de 1, ni 2, ni 3 personas. Entonces, cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que no los voten. Ya, yo los hubiera votado hace rato, pero esa no es mi decisión.
Pero no me digan ustedes que porque voten a 3 personas el gobierno Para mí manda un mensaje pero claro, y pero- tranquiliza al país. No, por es amor a tranquilizar Dios. al país. No. Pero no es un tema de tranquilizar al país. Es un tema de enviar un mensaje de cohesión en el gobierno y de que el presidente mande la luz e indique la línea es esta. Porque lo que estamos viendo en 2 semanas es que quienes lo rodean o son torpes o no Sí, entienden pero la eso es para la situación. interna del gobierno, para el equipo interno. No, para el ciudadano como Cristi, como yo que está hombre, viendo. que no son el común del ciudadano. No, Bueno, no pero- nos enredemos. no, hombre, no. Bueno, entonces no está minimizando. No nos enredemos. Pero sí, Pero porque el país entero está respirando por otro Sí. tema. El presidente lo dijo el jueves y dijo, nosotros derogamos la ley y que el Sunta tome las llaves. Lo dijo clarito. Lo en la dijo conferencia. claramente, así es. Tome las llaves. Ese es el verdadero Pero tema que una está cosa- afectándole a la gente. Pero por supuesto, pero es que yo no creo que una cosa va en contra de la otra. Obviamente, la manera en la que se está, los problemas que hay en el país no pasan porque una persona vote a otra. Ahora, hemos visto cómo poco a poco estas crisis han ido desgastando al gobierno actual. Tampoco podemos decir que no es cierto. Es así. Manejar esta crisis requiere de un manejo político, que por un lado pasa por mandar un mensaje claro, como lo ha hecho, como lo dijo el presidente y lo dijo Felipe Chapman, pasa por ahí. Ahora, claro, cuando pasan estas torpezas en un momento de tanta tensión, que además siguen sumándose poco a poco, ya va una, va dos, a mí siempre me quedó, o sea, sí son mensajes que se mandan porque se van acumulando poquito a poquito, porque cuando él trata de decir, no, que nosotros vamos en contra de la corrupción, podemos decir, bueno, pero es que el embajador de Panamá está sentado con Ricardo Martinelli, que está condenado de corrupción. Cuando vemos que hay una desconexión en su equipo de trabajo, esas cosas van sumando. El punto es que en algún momento sí van sumando poco a poco. Esto no implica que la médula del problema no sea otra. Y yo voy más allá. Yo creo que la médula del problema incluso se extiende a esta crisis del seguro social. Yo me remontaría al 2023 de que esto es un tema que se está cocinando y vemos un descontento que se está cocinando, que está siendo aprovechado por grupos radicales. Por supuesto, que tienen una agenda política de caos. Por supuesto, pero no podemos desestimar que esto viene incluso de más atrás y está haciendo que los temas controversiales o los temas que son difíciles de tomar sean cada vez más difíciles. Viene la Caja del Seguro Social, va a venir Río Indio, va a venir otros temas que cada vez menos estamos pudiendo dialogar. Ahora, esto se le suman pequeñas torpezas por parte del gobierno y sin mandar un mensaje que no se están tratando de rectificar. Y la situación se va poniendo peor. No sé si eso hace sentido lo que quiero decir. Claro que hace sentido, profesor, porque usted dice, no cambia absolutamente nada, sino para un grupo minúsculo como usted. Yo respeto esa posición. Pero este tipo de torpezas, Que se van acumulando además. exactamente, van acumulándose una a una. ¿Para qué? Para que la molestia de la ciudadanía siga sumando o siga creciendo, sumada además a los problemas que ya hay de fondo. Entonces, lo que sí hay que pedirle al gobierno, o al menos a las personas que rodean al presidente, es que no cometan esas torpezas. Tanto el embajador como los gobernadores. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es sumar. Poquito a poquito, la gota va cayendo y va llenando el vaso. Lo que pasa es que este gobierno tiene temas tan importantes con los que manejarse. O sea, para mí son 3 temas que van a marcar el rumbo del país por los próximos 20 años. Ellos necesitan capital político para ejecutarlos. A medida que estas pequeñitos, por más pequeños y minúsculos, no quiero decir escándalos, pero torpezas vayan ocurriendo, le va restando cada vez un poquito más la capacidad del gobierno actual. Y si esos errores no se van rectificando en el camino, va a llegar un punto que dado la situación, va a ser muy difícil que este gobierno, que tiene temas tan importantes, y yo siempre le voy a dar el mérito que por lo menos está atacando los temas que ningún otro gobierno quiso atacar. Pero estas cositas, pequeñas cositas, le van a ir sumando y le van a impedir que ejecuten si ellos no van rectificando en el camino. Al grueso de la población es mucho decir, para los que estén vinculados con el IFARU, las becas, el paseulo, no sé cuánta checherera que hay en el IFARU. Es una institución que no conozco, jamás he estado yo dentro del IFARU, nunca he entrado.
Yo una vez ¿Usted traté de cree un préstamo. que a esa gente le importa si llevan 3 directores en menos de un año a que si ejecutan el presupuesto del IFARU? Bueno, entonces pague la luz y vámonos, Le profesor. pregunto a la gente que está vinculada al IFARU, Sí. ¿le importa 3 rábanos quién es el director del IFARU? O Sí si le ejecutan, importa. no. No. le importa un carajo, le importa que ejecuten Claro. el presupuesto del IFARU. A ver, usted Ahora, si no se ejecuta por incapacidad, ahora es otra discusión. Pero van 3 directores en menos de un año, ok, eso hay ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa en el IFARU? Que en menos de un año pasan 3 directores, ok. Pero no es lo mismo que, hey, la gente que está estudiando afuera con becas no está recibiendo su cheque. La gente que está en las escuelas no está recibiendo su cheque. Los becados no están recibiendo su cheque. Los préstamos no se están tramitando. Hey, ¿qué pasó? Ese es el Profesor, tema. yo sí creo, y puedo estar equivocada, y como digo, yo creo que esto son muchas cosas de arrastre, pero yo creo que a mucha gente le importó cuando salieron los escándalos de los auxilios económicos. Y yo creo que al final, por más que cambie el Pero gobierno, es que yo no he hablado de cuando los vemos escándalos de los auxilios económicos, No, Cristi. Yo no he hablado de eso. He hablado si a la pero gente yo le digo- importa quién es el director versus la Pero- ejecución pero por del supuesto. presupuesto del IFARU. Son dos Profesor, cosas o sea, diferentes. así- Una cosa es un escándalo de corrupción. Sí. Eso es muy diferente. Un escándalo de corrupción que estalla en cualquier institución y hay que meterle el diente. Y otra cosa es que el público que tiene que ver con esa institución diga, esta institución no está funcionando, esta institución sí está funcionando, independientemente de quién está sentado en la silla. Profesor, pero claro, por supuesto que sí les importa, porque yo creo que la gente no necesariamente distingue cuando el IFARU se ha convertido en un síntoma en un sinónimo de corrupción debido a los escándalos que salieron el año pasado, cuando pasan Pero eso tres... no lo determina quién se sienta allí, por amor a Dios. Hombre, yo que estoy en esta historia todos los días, al igual que ustedes, yo no, a ninguno de esos 3 directores los he conocido jamás. No, profesor, no tiene que ver, pero cuando uno lo ve de la óptica para afuera, ¿no? Cuando uno escucha ¿Afuera una de institución- dónde? Profesor, afuera de que no está en el día a día político, cuando solamente una persona que nada más lee el titular de la noticia lo mira, es así. Bueno, el IFARU se ha convertido en un sinónimo de corrupción. Además, ¿por qué es ineficiente el IFARU? Cuando uno le pregunta a la mayoría de la gente por qué es ineficiente el IFARU, porque la plata se la roban. Es lo mismo con la Caja del Seguro Social. Por más que nosotros hemos tratado de Es explicar aquí que el correcto. problema fundamental de la Caja del Seguro Social no tiene que ver con que si se robaron o no la plata, sino un tema de diseño. ¿Cuál es la respuesta del 80% de la gente cuando uno trata de argumentar por qué se necesita la ley? Porque se la robaron, porque se la robaron. Si hay plata, si no se la roban, si hay plata. Eso es lo que la mayoría de la gente responde. La mayoría de la población Mi está querida viendo... Cristi, no me hable de esa mayoría que no hemos medido, porque si tú le preguntas Bueno, a esa misma mayoría del cual argumentamos, esa misma mayoría dice o piensa, asumo yo, mal tal vez, que todo el que está en puesto de gobierno está robando. por supuesto. Entonces, ¿en qué genuinamente- quedamos? No, pero por eso es que las señales que dice Gonzalo es exactamente por esa distorsión. Pero es un tema que del se- sistema en sí mismo, Cristi, no es de fulanito Pero, de tal y menganito de tal, No, es el pero, sistema. La gente no tiene confianza en el sistema. Y Pero, por eso exactamente. estos otros grupos manifestantes de estos días, los dirigentes de los educadores, los dirigentes de Suntra, como tienen claridad de la percepción que tiene buena parte de la población contra el sistema, que sienten que no le funciona, entre otros particularmente por la administración de justicia, entonces Ajá. por eso le van, como dicen los españoles, van a por él, van a por el sistema. O sea, este es el momento de desmontar el sistema. Y hay que parar y no hay que parar y el paro es Pero- indefinido y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted está describiendo, eso mismo que usted está describiendo, que es totalmente cierto, es por eso que cuando vienen ineficiencias, vienen torpezas, ¿no? Y no se rectifica, el sentimiento de la gente es que es más de lo mismo, es más corrupción, exactamente por lo que usted acaba de describir. Y Mire. eso sí tiene que ver, por más que no sepa quién es la persona, sí tiene que ver con Sí. que la gente sostenga ahí a personas que piensen. Entonces el Están en capa con la- sistema. Claro, pero el sistema. El Pero, a ver, sistema. No me digas que porque quitaste a uno y pusiste a otro, ya resolviste el problema. no, pero manda un mensaje, ¿Qué profesor. mensaje de nada? Bueno, no está manda bien. ningún mensaje de nada. Ey, un ¿Usted cree- ya problema, va, le voy a hay decir algo. un problema Ya en el va, sistema perfecto. del Estado Le panameño. voy a decir algo. Mire lo que titula aquí ¿A qué? su colega suyo, Icar, porque yo no quiero que tenerlo ni cerca. ¿Quién es? La verdad de Panamá, Javier Collins,
Corrupción de alto vuelo, 2 puntos. Exfuncionarios del PRD que han sido denunciados siguen libres porque el Ministerio Público aún no despega. Es un tema del sistema. Profesor, sí es un tema del sistema y cómo está constituido el Estado y cada uno de sus órganos. Eso es una realidad que no se puede desconocer y no se puede esconder. No obstante, los mensajes que usted mande, por más mínimos que sea, con respecto a una falta de coordinación, a una falta de comunicación, si al menos le suman a usted como gobierno, muy poco, pero le suman. Y al contrario, no le restan. Porque si usted no envía un mensaje, lo que hace es que esa gota vaya llenando el vaso. Por ejemplo, el director del Senacid, que haya continuado en este gobierno, siendo el gobierno anterior, ¿no manda un mensaje diciendo que el señor Ortega es eficiente? Y la gente marca bien en la popularidad del gobierno porque lo dejó ahí. No, pero... Marca bien para ti, para un sector. Bueno, pero entonces... El resto del país está esperando otro mensaje mucho más categórico de que el sistema se puede mejorar y no que se esté empeorando. O sea, la percepción que tiene la gente es que el sistema no le está funcionando. Pero el sistema no funciona por quienes hacen parte de él. Un momento, Cristi. ¿El sistema no funciona por quienes hacen parte de él? Pero por supuesto. Entonces, si el sistema... Entonces tiene que resolver el sistema, no a un fulano. No, pero es que, a ver, ese fulano hace parte de un sistema. O sea, el fulano tiene tanta responsabilidad como el sistema per se. Eso hay que decirlo. Van 3 directores en un año del IFARU. Bueno, entonces... El IFARU ha mejorado, entonces algo tiene que ver... Ajá, bueno, ahí está. Pero tiene que ver con la capacidad de la persona que está allí, profesor. Es un todo, no es, o sea, es fulano. Es como si usted me dijera, yo no me voy, de una empresa no importa. No me voy a... Por supuesto, ya hay empresas que llegan a tal nivel que el CEO es un líder, pero la empresa funciona con el CEO, sin el CEO, porque lo tienes hoy, pones otro mañana. Yo no me voy a sorprender. Yo no voy a estar en la lista de los sorprendidos. Si de un momento a otro, o de aquí al 1 de julio, después del 1 de julio, el presidente Mulino hace un cambio de gabinete. Yo no me voy a sorprender. Le preguntaron en la conferencia él dijo que no lo tenía contemplado. Pero yo, a pesar de que respondió eso, Icar, yo no me voy a sorprender si hago un cambio, porque eso es una potestad del presidente. Mi problema no es que haga cambio en el gabinete. Para mí, mi problema es cuánto van a colaborar si es que el presidente decide cambiar a su equipo o hacer ajustes en su equipo para que la gente sienta que el sistema le funciona. Y cuando tú vas a una caja de seguro social y te dicen la cita o la operación es para dentro de 9 meses y no sabes si en 9 meses está vivo, ¿tú crees que al tipo le importa quién es el director de la caja de seguro social? No. Le importa que resuelvan el sistema. Entonces, ¿por qué pide usted que voten a los gobernadores? Bueno, para esa usted... es mi opinión. Bueno, pero su opinión es lo que yo haría. Pero en ¿por la qué mente pide? del resto del país, al resto de las provincias que ni siquiera saben quiénes son esos gobernadores, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron? Pero, profesor. Mi punto es que yo no estoy en contra de ustedes. Mi punto es que el problema es mucho más profundo que si quitas o pones a fulano o a mengano. Eso es todo. Y el argumento que... O sea, en estos momentos el gobierno, para mi gusto, tiene que mandarle señales al país de tranquilización. ¿Y cuál es la tranquilización? Señores, estos señores se quieren sentar en la mesa, sí o no, que lo digan en público. ¿Y díganle al país cuáles son las condiciones para sentarse? Para que el país se entere por boca de Saúl y compañía, es que si no cumplen con esto no nos sentamos. Pero ¿por qué desligan las dos cosas? O sea, ¿por qué usted desliga? Porque para mí el problema es mucho más profundo con un individuo. Bueno, entonces no pide que lo voten. Bueno, ahí están, se están en su puesto. No, pero usted está diciendo que lo voten. Yo lo hubiera hecho. Ah, bueno. Pero yo no estoy sentado en la silla. Cristi, adelante. Nadie quita que el problema es mucho más profundo. Y para mí es más profundo al punto que no es un problema del 2025, es un problema que estamos acarreando desde el 2023. Y en gran parte es por un grupo que tiene, en mi opinión, un poder que no es legítimo porque no ha llegado a ninguna votación, que sí le tiene miedo a... que los gobiernos sí le tienen miedo. Mi opinión es que los gobiernos en el país, en el tema por lo menos educativo, le tienen más miedo a los líderes sindicales, gremiales, que a los... Ahora sí estamos hablando de otro tema. Entonces, Exactamente. yo no estoy diciendo que no existe un problema mucho más profundo de grupos que tienen además agendas que para mí lo que buscan es tumbar el sistema democrático del país. Yo lo tengo clarísimo y además en los gobiernos para atrás hemos visto cómo los gobiernos les tienen más miedo a esos grupos que al resto de la población. Ese es el problema profundo, en mi opinión, si estamos hablando de esto. Ahora,
Eso no quita la otra cara de la moneda, que para mí, por más pequeños mensajes que se manden, cuando uno va sumando pequeñitas cosas en momentos tan caldeados, donde efectivamente nadie le cree a nadie, nadie cree nada, y que lo que habría que hacer es buscar una manera para que la gente, sobre todo la gente joven que no vivió en democracia, empiecen a apreciar y a entender el sistema Que no democrático vivió y en eso pasa dictadura, Cristi, que no vivió en dictadura. que no vivió en dictadura, que de paso eso implica que el sistema democrático tiene que funcionar mejor para ellos, por supuesto. Ahora, en un mundo donde todo el mundo le llama corrupto a todo el mundo, con razón o sin ella, sí hay cosas y faltas de coordinación en un momento tan delicado que quien sea el presidente debería tener, uno, a un equipo alineado y dos, sí, yo creo que mandar mensajes como el del embajador, para mí queda muy claro. Me explico, que eso no hace más que ir desgastando un poquito a un gobierno que ya se está enfrentando a problemas muy graves que vienen acarreados de otros gobiernos. O sea, yo creo que Mire, las dos cosas son miren, mañana, ma- en el transcurso del día de hoy, el presidente dice, oye, Gonzalo tiene razón y Cristi tiene razón, voy a mandar un mensaje. Anuncio que va a ser reemplazada la ministra de Trabajo y la ministra de Educación para bajar la presión. ¿A quién le manda mensaje ahí? Pero Yo- profesor, y pues- No me gaguen. No, No que me es gaguen. que yo no le pedí el puesto de la ministra de Educación. yo tampoco. Pero los educadores sí. Pero- y los de Suntrax sí el de la de No, no, trabajo. no. Entonces, ¿a quién tiene, No, ¿con quién tiene que bajar no, la presión? no. ¿Con ustedes dos o con los manifestantes? Yo estoy pidiendo el puesto o estoy diciendo que la responsabilidad del presidente de la República tiene que ser con personas que están cometiendo errores. En este caso, torpezas, como la de los toques de queda y como dice Cristi, la del embajador. Para mí tienen que salir del gobierno. Si para usted eso no significa nada, Bueno, perfecto. y bueno, yo estoy dando un significado. Yo estoy cruzando la calle. El país, más allá de que el embajador haga el cagadón que hizo y que si los gobernadores anunciaron toque de queda, el país está viendo que todos los mediodías y todas las tardes y las noches hay protestas en las calles de Suntra, hay protestas de los educadores, hay protestas en la bananera, hay protestas en la universidad. Hoy, para tranquilizar a esos grupos, anuncio que voy a nombrar a fulano de tal ministro de Trabajo y a fulano de tal ministro de Educación para mandarle un mensaje y tranquilizar a los manifestantes. Profesor, yo no creo que, yo le he dicho aquí y yo estoy repitiendo esto desde el viernes, desde antes. A mí me parece que en el tema de que el gobierno, entre comillas, aquí Gonzalo y yo tuvimos esta discusión la semana pasada, que él decía que el presidente cedía frente a las manifestaciones. Y yo dije, tengamos mucho cuidado con qué estamos hablando, porque yo creo que en este momento estamos en una situación donde yo no creo que el presidente puede ceder frente a las presiones de Suntrack y los maestros. No de la manera que lo hizo Nito, que le dio, ¿qué fue lo que les dio Nito? Le dio el famoso subsidio a la gasolina, que era económicamente inviable para el país en ese momento, un poco en contubernio con el ministro de Economía y Finanzas, Alexander, que si no le dijo al presidente que eso era una, un error económico garrafal que hoy estamos pagando y vamos a pagar cuando nos quiten el grado de inversión, no entiendo qué. Y el gobierno, ¿qué fue lo que hizo en ese momento para... O sea, para detrimento de toda la población, se dio frente a los manifestantes. Con el tema de la mina, bueno, al final eso fue la Corte Suprema de Justicia y yo creo en la separación de los poderes. O sea que nadie le está diciendo a Mulino, bajo ninguna circunstancia, que en el tema de la caja del Seguro Social puede ceder. ¿Por qué? Porque yo sí creo lo que dijo el presidente y el presidente tiene razón. Ceder frente a las presiones de Suntrack y compañía es básicamente entregarle las llaves del sistema democrático, porque el ejercicio de cómo se aprobó la caja del Seguro Social no pudo haber sido un ejercicio más democrático a la luz de todo el mundo. Nadie le está pidiendo al presidente que ceda, pero ahora no podemos decir que cuando se cometen errores dentro del gobierno y errores que en este momento, por más chiquitos que sean, en un momento de tanta tensión, se explotan más, no debería haber también accountability dentro del gobierno. Eso es lo que... una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cristi, y al final le Señor. dieron la beca. A mí yo nunca pedí beca. Una vez averigüé para un préstamo y nunca al final fue mucho Nunca se lo papeleo. dieron. ¿Por qué? ¿Cómo beca? ¿Cómo así? No, porque ella dijo al No, no, comienzo yo que ella nunca pedí estuvo beca. No, no, no. tramitando un préstamo.
Y una vez entré al IFARU a averiguar sobre un préstamo, pero mañana viene Suntrack y me saca que yo recibía auxilio económico. No, Pero por supuesto, no te queda para la menor duda. No, no está ni auxilio económico, nada. pero trató de Voy a tramitar averiguar. un préstamo, pero dijo que no era mucho papeleo. Yo O nunca he sea, hecho me eso. estaban pidiendo A en ese ver, momento. Yo fui a oye, averiguar. ¿usted no vio las redes este fin de semana? ¿Qué pasó? Han agarrado una entrevista que yo hice a la gente del diario La Prensa cuando salí de allá de donde le iban a robar la plata a Flor Donde el ladrón Cocobolo, güey. y el gerente Cocobolo, ladrón. Y entonces yo he hecho el cuento completo. Pues yo que voy a ocultar cosas que pasaron. Y he hecho el cuento. Han agarrado ese audio y ese video de la entrevista en La Prensa y lo han vuelto a poner al aire en las redes. Y entonces varias personas, yo tengo gente que conozco, no son amigos míos, pero que conozco, y que te están dando duro en las redes. Y yo dije, me los saluda. Cuando mandan eso es porque obviamente están... a ellos les molesta, mire, a ellos les molesta y por eso agarraron aquel video de Cristi hace, no sé, como un mes. A ellos les molesta cuando alguien que está sentado en un medio de comunicación como estamos todos nosotros aquí, advierte y hasta denuncia las verdaderas pretensiones de estos grupos. Yo tengo claridad que mañana, vuelvo y lo digo por enésima vez, mañana el Ejecutivo convoca al Legislativo e incorpora en la agenda de debate de las sesiones extraordinarias la derogatoria de la ley 462 y los grupos estos no van a parar. No va a parar. Por el contrario, Profe, van a incrementar. Profe, mire, O sea, el ejercicio que está haciendo el Ejecutivo en Boca del Toro no es para parar los cierres. El ejercicio que está haciendo el Ejecutivo, estoy convencidísimo de eso, en es Boca para del Toro, salvar los puestos. es para que la empresa no se vaya. Exacto. Porque con los cierres al final, los bocatreños han vivido en Changuinola, cada vez que hay un quítame esta paja, cierran en Boca del Toro. Pero, profe, el Ejecutivo empezó el mes de enero diciendo, esta es mi hoja de ruta. Y esa es la que le tiene montada. Sí. El Ejecutivo empezó diciendo, vamos con Caja, luego viene Mina, luego el Río Indio. Es la hoja que le tiene montada de demandas. No esto, no esto, no esto, y se suma el memorando famoso. Es también. correcto. Yo quiero pensar que ellos aprendieron un poco del manejo de Nito frente a estos grupos. Y es que entre más les das, y yo creo que hoy estamos en esta situación, es por cómo el gobierno del PRD y de Nito, básicamente en su momento, en medio de los cierres, porque yo creo que había un miedo legítimo que lo tumbaran, se arrodilló frente a estos grupos y salieron mucho más empoderados. Yo lo dije, al gobierno que le toque, el próximo gobierno, independientemente de que sea, va a recibir no solamente los problemas que ya sabíamos, sino un problema adicional, que son estos grupos empoderados. Para mí me quedó muy claro. Claro, La- Cristi. Y la versus evidencia queda con eso, cómo los manejó. Ahora, Nito no es y Molino. versus eso, ese es el punto. Nito no es Versus Molino. eso, entonces, ¿qué es lo que reclama la población después de la experiencia de vida 2023? No por el tema de la mina en sí misma, sino por la forma en que Suntrax y los educadores protestaban en la vía España, porque acá los muchachos que estaban en sal de las redes estaban en la cinta costera, que eran los que verdaderamente convocaban. Entonces la gente que te dice es que necesitamos un gobierno que ponga orden. Eso es lo que decía la gente. Como acaba de decir Icar, a Mulino le vas a poder decir zambacanuta si quieres. Pero lo que nunca le vas a poder decir que él no dijo cuál era la agenda de temas que iba a asumir en su primer año. Le puede decir a Mulino todo lo que te me cae mal, amargado, perro muerto, don Francisco, el otro le dice dictadorzuelo que se puso en cuatro, todo, le puede decir todo eso. Lo que nadie le va a poder cuestionar al presidente Mulino es que le dijo al país cuál era la agenda de debate para él en su primer año de gestión y en qué orden iba. Otra discusión es si la propuesta era buena, si era mala, si era más o menos, si dejaron que la gente hablara, si no dejaron que la gente hablara, si la discusión tomó más tiempo, menos tiempo. Esa es otra discusión. Pero lo que nadie puede decir es que no se dijo cuál era la agenda de temas. Dicho eso, y frente a esa agenda de temas, ¿qué dice la dirigencia de Suntra y la dirigencia de los educadores? No a la ley 462, no a la mina, no a Río Indio y entonces entró un ingrediente que no estaba previsto para nadie, ni siquiera para el propio Mulino.
el elemento Trump. Y la mierda esa que trajeron de los acuerdos, eso. Eso no estaba en el juego. Eso no estaba en el radar de nadie. Ni de Mulino, ni del canciller. De nadie estaba en el radar que Trump se iba a aparecer en enero en su toma de posesión anunciando 6 veces, hablando 6 veces de Panamá y que iba a retomar el canal. Y el canciller invitó al Papa. En Roma, dice. Para que venga León. Entonces, y esas son las cosas que yo sí pienso claramente, lo tengo clarísimo, mientras más lo pienso, más me convence, que Trump y el grupo que rodea al presidente Trump en los Estados Unidos podrá saber de ganar elecciones, pero de analizar el discurso y la estrategia que está adoptando en Latinoamérica es del orden de la estupidez. Mientras más lo pienso, más lo creo. Y lo reitero ahora con más seriedad que antes. Yo no me voy a sorprender. No lo digo por Panamá, porque en Panamá lo es menos probable. Que en las próximas elecciones que vengan en Latinoamérica, de presidente, El tema Trump esté presente. no Anti-Trump. solamente esté presente, sino que la izquierda logre avanzar más en esta vuelta con ese discurso y esa ejecución que tiene Trump en Latinoamérica. ¿Ese sentimiento anti-yankee usted cree que va a crecer? Lo ha revivido. Lo ha revivido. Pero, profesor, en ese sentido, y yo concuerdo con usted, incluso hay un artículo que se escribió, creo que en Foreign Policy, que decía que, o sea, que hablaba y un poco analizaba de la tontería que era la estrategia del presidente Trump frente al presidente Mulino, que no tenía sentido, que lo estaba debilitando sin razón. Ahora, cuando nosotros vemos, yo siempre digo cuando el tema Trump, nadie ha hecho más para mejorar la posición de China en el mundo que el presidente Trump en los así es. Trump. O sea, si él quería contrarrestar la influencia china, no ha hecho más que incluso Europa, que estaba tratando de divorciarse de China, le diga, bueno, señores, no, nosotros no nos vamos a divorciar de China porque ustedes quieren. Entonces, nadie ha hecho más por China. Y yo no sé si eso es a propósito, si es que simplemente, no sé, son incompetentes, no lo ven, pero nadie ha hecho más por China que Trump. Y eso nos lo está haciendo a nosotros en parte. Pero, Cristi, Lo va a hacer la mejor demostración de eso es la reunión de la semana pasada. por supuesto. La mejor demostración de eso le han hecho trompetilla a Trump y a su equipo, estos presidentes de Latinoamérica que fueron a Chile. Sí. Sí, Estaba sobre Boric, todo- estaba Petro, Petro, estaba el de Brasil. el presidente Lula. Sí, estaban allá, reídos. ¿Y quién fue por reídos. Panamá? ¿Quién estaba allá por Panamá? No, no sé. Es una excelente pregunta porque no escuchamos nada de Panamá. Pero sí, Panamá nadie ha hecho estuvo, Panamá acreditó. ¿Ah, ¿A sí? quién? Sí, ¿A quién? al embajador. embajador. Al embajador. de Panamá en Rusia. Y ahí es donde yo digo, a ver, Cristian, antes de que digas lo que ibas a decir, yo tengo claridad de que Trump nos ha metido y su gobierno en un problema interno. Porque ha hecho que si en Panamá hay una serie de debates locales, ha hecho que ahora se añada otro tema que tiene un peso histórico mucho más fuerte que el de la Caja de Seguro Social, que el de la mina y que el de Río Indio. Porque tiene un componente histórico. La forma en que Trump y su equipo han entrado en Panamá con sus temas ha incluido ahora un ingrediente que es perturbador, es más que perturbador. Dicho eso, pues entonces hay claridad. Yo por lo menos me siento claro que no estás lidiando ni con los vecinos de Costa Rica ni con los vecinos de Colombia. Estás lidiando con Estados Unidos y con un presidente de los Estados Unidos que de estrategia geopolítica cada día demuestra que tiene cero. Y quienes le acompañan menos aún, por lo menos en la región latinoamericana. Bueno, porque si te vas a hablar, ¿qué sentido tiene pelearse con tu aliado histórico de toda la vida que es Europa? No tiene ningún sentido, pero bueno, para ellos eso tiene sentido. Entonces Panamá, un país que no tiene el músculo de México, que no tiene el de Canadá, que no tiene el músculo de Europa, este tipo arremete contra Panamá. Una embestida brutal, porque ha sido brutal la embestida de Trump hacia Panamá. Porque, como hemos dicho aquí, pues el megáfono del señor es N veces más grande de cualquier megáfono de cualquier presidente latinoamericano. Entonces yo tengo claridad
que para Mulino y para Martínez Hacha, lidiar con Estados Unidos, con esta administración Trump, no va a ser cosa fácil, por sus características. Pero también tengo que decir que, ok, pues no es cosa fácil, hay que manejar esto con mucha pinza y con mucho cuidado, sin apasionamiento, porque no estás lidiando con cualquier cosa. Pues entonces hay una reunión en China, aunque Panamá dijo públicamente que se salía de la ruta de la seda, y Panamá manda al embajador a acreditar. Yo hubiera acreditado a un ministro. Yo hubiera mandado un viceministro de claro. de Exteriores. Acreditado como oyente, así sea. Pero no, la información que me dieron en el MERNI es que acreditaron al embajador. O sea, te estás bajando el perfil radicalmente. Al parecer no les importa, ¿no? Mucho. Ahí es donde yo sí al regreso a mi revés. punto, que no, o esos piensan lo que están tratando bueno, que piensan que Panamá se tiene que verse lo más alejado de China posible para no. Es verdad que a diferencia de los otros países de Latinoamérica, nosotros hemos sido el chivo expiatorio y el del gobierno piensan que cualquier cosa que nos vea cerca a China puede volver a enfurecer al presidente Donald Trump. Pero aquí remeto un poco a mi punto, y es, tenemos nosotros a las personas, porque aquí es donde el expertise, así como nosotros decimos que la gente alrededor de Trump no sabe de manejar geopolítica y Latinoamérica, mi pregunta sería de parte de nosotros, tenemos nosotros, y profe me puede decir que a la gente no le importa, pero aquí es donde uno refleja el conocimiento que tiene la gente alrededor del presidente, tenemos nosotros a las personas correctas, a las personas con el expertise correcto en Cancillería, en las embajadas, para manejar esta situación diplomática tan delicada. Ese es un cuestionamiento Bueno, Yo que no hay creo que que el hacer. tema sea de experiencia, que es importante. Yo creo que el tema es de el análisis y el cálculo de si hago esto, consecuencia, y si hago esto otro, consecuencia, y si hago esto otro, consecuencia, porque estás lidiando casi que con un troglodita. Pero Estados Unidos ya respondió a Colombia, por ejemplo. Y Estados Unidos le dijo, adelante, Cristi. No, que yo no creo que solamente es una cuestión de experiencia, es una cuestión de análisis, una cuestión de conocimiento. Estas son cosas que uno estudia, uno aprende, y hacer análisis es algo que poder hacer estos análisis geopolíticos es toda una carrera que uno puede recibir conocimiento, y esto se desarrolla, es un conocimiento que se desarrolla, y hay gente que es experta en esto. O sea, eso no es como hoy lo voy a poner aquí y porque la persona era buen médico, va a Sí, poder ser buen embajador. Cristi, perdóname, pero en los no sé cuántos 2 siglos de existencia de los Estados Unidos y en los 100 y pico llegué a Panamá, puede ser el expertise que quieras que tenga la persona. Nadie estaba preparado para lidiar con Trump. Olvídate de esa historia. Ni Europa, Profesor, ni México, ni Canadá, y menos Panamá. Nadie, la variable Trump es aquí el catalizador de toda esta crisis. Pero si hay gente que tiene conocimiento, si hay gente que existe, que tiene conocimiento de cómo manejar este tipo de tensiones diplomáticas. ¿Nadie estaba listo para manejar con Trump? Por supuesto que no. Pero que de tensiones diplomáticas y movimientos de políticos hay gente que sabe. Pues sí, profe, hay gente que sabe. Que tal vez la variante de Trump es distinta, claro, pero tendríamos que tener una base de conocimiento. Ahí yo hago la pregunta, ¿es las personas que nosotros tenemos de nuestro sistema diplomático, tanto en Cancillería como en las embajadas, que tienen por lo menos base de este conocimiento? Para Ahora, saber si en una cumbre como la que estaba teníamos que mandar a un embajador o tal vez a un ministro, no lo van por a ejemplo. hacer, no lo van a hacer. ¿Sabe por qué no lo van a hacer? Porque ya Estados Unidos les dijo a Colombia, ah, sí, ustedes se unen a la ruta y la franja. Perfecto, no pasa nada. Bloqueemos y hagamos todo lo posible para que el BID no siga invirtiendo en Colombia. Eso es un golpe durísimo, sabiendo lo que significa el BID para América Latina. Y lo Sí, que está total. diciendo Estados Unidos, ojo, ahí yo le voy a decir algo, Cristi. Estados Unidos tiene la razón en ese punto. Y está pasando con las multilaterales en América Latina. ¿Cómo es posible que yo soy el que fondeo estas multilaterales? Porque soy yo el que doy más plata y los gobiernos le dan el poder a China. Oye, ¿cómo es eso? O sea, el BID fondea proyectos que tienen empresas chinas. ¿Cómo así? Si yo soy el que fondeo la gran parte, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Estados Unidos ha dicho, vamos a bloquear,
y hacer todo lo posible para que el BID no siga invirtiendo en Colombia, luego de firmar con China el pacto de la ruta de la seda. Ahí Gustavo Petro mandó una señal, no me importa, yo me voy con China, a pesar de lo que le decía el gobierno de los Estados Unidos. Esas son las consecuencias, profesor, del lado. Sí, claro. No, Por eso ahí es que hay que estamos de tener acuerdo. mejor cálculo. Eso es así. De acuerdo, yo siempre he dicho que uno de los que yo nunca he entendido por qué Estados Unidos, desde la era de prácticamente Bush padre, no, desde Bush hijo tal vez, dejó que China avanzara en Latinoamérica en un punto que cuando uno quita a México de la ecuación, China se ha convertido en el mayor socio comercial de la mayor parte de Latinoamérica. Para mí, eso era un error totalmente, un error estratégico tenaz, exactamente porque Latinoamérica es lo que ellos llamaban su backyard. Yo nunca entendí cómo dejaron que la presencia china entrara, arraigara tanto en Latinoamérica, al punto que países como Colombia, incluso Brasil, Argentina, dependen enormemente del comercio con China, más que con Estados Unidos. Yo nunca lo entendí. Me pareció un error garrafal por parte de Estados Unidos. Bueno, Ahí es que a mí me da la impresión, Cristi, con este comentario que acabas de hacer, que, veamos, en Latinoamérica, posguerra, la Latinoamérica de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y cuando da inicio formal, por así decirlo, si cabe la palabra formal, de la Guerra Fría, Estados Unidos aplica una agenda en Latinoamérica e impulsa las dictaduras, ¿se acuerdan? ¿No? Militares, todos estos militares latinoamericanos de derecha. apoyaron y todo lo demás. Exacto. No solamente ejecutan una agenda política de promover dictaduras militares en Latinoamérica, en casi todas, no era todas, pero en casi todas, sino que también apuntalan las dictaduras y miran para otro lado, y más que mirar para otro lado, preparan a los militares en lucha de baja intensidad, en torturas, venían aquí a la Escuela de las Américas a prepararlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y les daban plata, obviamente, porque el tema no era nada más que agarrar el poder, sino los fondeaban. Llega efectivamente la época, a partir de la época de Trump padre, y un poquito más, digo, de Bush padre, pero un poquito más atrás con Reagan, que siempre se habla, y viendo este fin de semana algunos reportajes en YouTube, y siempre se habla del papel del Papa Juan Pablo II en desmontar el muro, cuando va Reagan allá a Berlín y dice, señor Gorbachev, derribe ese muro. Y bueno, ya todo lo demás es historia conocida. Latinoamérica entonces entra también en esa agenda y comienzan a caer los regímenes militares por levantamientos populares y en el caso de la desgracia de Panamá, por una invasión. Listo, terminan las dictaduras, comienzan las democracias. Pero lo que los Estados Unidos nunca calculó o no pensó, porque ellos, la verdad que, bueno, ellos son una potencia como lo son, por otros factores. Pero lo que Estados Unidos nunca pensó es que en Latinoamérica la democracia se iba a ejercer plenamente. Y ese plenamente iba a implicar algún día de la historia, como en efecto ocurrió, que países latinoamericanos comenzaran a evaluar tener relaciones con China, o como le decíamos en esa época, China continental versus Taiwán. Y comienza poco a poco a caer ese otro muro virtual, tener relaciones con China, tener relaciones con China, y Estados Unidos mirando para otro lado. Guerra. Por eso que cuando Cristi me habla del expertise, en lo que yo creo, porque para eso hay en español hay expertos, conocedores, pero a veces hay expertos y conocedores, Cristi, que se enredan. O sea, por supuesto, pero el famoso Departamento de Estado, ¿cuántos desks no tiene de Latinoamérica? Y nunca pudieron prever esto. Nunca pudieron advertir esto. Y frente a esa realidad de un ejercicio pleno de la democracia, y con la democracia, el ejercicio de la soberanía de los estados, de decir yo decido con quién yo tengo relaciones, nunca pudieron advertir eso. Y no solamente no lo pudieron advertir,
nunca pudieron tener una estrategia, no para impedir las relaciones con China, sino para impedir la forma en que China ha entrado con un pie derecho fuerte en Latinoamérica. Muy fuerte. Pero yo no creo que fue falta de, o sea, sí lo advirtieron. Hay un montón de reportes, tanto del Secretaría de Estado como de think tanks alineados a los gobiernos de Estados Unidos que estaban advirtiendo eso. Ahora, hay que ponerlo en contexto. Este era en un momento, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000, cuando se acelera el proceso de globalización, donde la relación de Estados Unidos y China también cambia completamente. O sea, cuando dejan que China entre a la Organización Mundial de Comercio, China y Estados Unidos empiezan a tener una relación muy distinta a la que Estados Unidos había tenido con la Unión Soviética. Eran, como llamaban, friendly partners. Y en ese momento, no solamente en el tema económico donde entra China, es que China entra, no solamente porque entró con un pie fuerte, pero entra producto de un retroceso por parte de, a propósito, porque el interés después que se acaba la Guerra Fría en los 90, después de la crisis de las deudas de los 90 de Latinoamérica, donde Estados Unidos sí es bastante activo en promover una serie de reformas, ya después en ese momento la atención de Estados Unidos deja de ser Latinoamérica, se centra en otros lugares y ellos retroceden, la inversión de Estados Unidos retrocede en toda Latinoamérica, el interés comercial de Estados Unidos retrocede en toda Latinoamérica y ahí entra China, pero también entra China en un momento donde Estados Unidos veía a China con otros ojos, que le decían como el gigante, el friendly giant, ¿no? En toda esta expansión que hubo. Y en ese momento, no solamente que pasó en Latinoamérica, pasó en Europa. Y Estados Unidos no estaba preocupada realmente por la expansión de China. Pensábamos que habíamos entrado en este mundo, en otro tipo de mundo globalizado, donde además la interdependencia entre China y Estados Unidos amplía enormemente. Y en el fondo es que para Estados Unidos, Sí, Latinoamérica perdió importancia. Cristi, pero el tema no es que yo no tengo ninguna duda de que hubo documentos en el Departamento de Estado que advertían esto, pero ¿de qué te vale que te lo adviertan si no ejecutas un plan, si no Pero es que ejecutas no era, una estrategia, cosas que no hicieron? Es decir, para Bush, para Bush no era importante y para Obama, Latinoamérica no pudo haber sido menos importante. No, Obama y la administración de Obama tenía cero interés en Latinoamérica y estaba mejor por llevarse mejor con China que realmente pelear por Latinoamérica. Y para la primera administración de Trump, Trump ni siquiera nombró embajadores en la mayor parte de Latinoamérica. no le Latinoamérica importaba. tampoco era tema para Trump. No le importaba. Eh, Hasta ahora, que ya es muy tarde, es pero tardísimo. no le importó. Y Exactamente. fíjese que en ese sentido me llama la atención la estrategia de China cuando a los países que fueron a esta reunión la semana pasada, menos Colombia, a los otros le dice, los ciudadanos de esos países pueden viajar a China sin visa, Sí, menos Colombia. menos Colombia. Entonces yo dije, espérate, ¿cuánto es? Bueno, de Brasil tal vez, porque Brasil tiene tal cantidad de Y Brasil no población. firmó el acuerdo, Pero, ¿y cuántos chilenos irán a China? Pero es un mensaje. por supuesto. Pero es un mensaje. Mientras que Estados Unidos cada vez aprieta más y más y más el tema de las visas a los latinoamericanos y aprieta más y más y pone la visa como un estatus de te quito la visa porque me caes malo, porque hablaste mal de mí o te doy la visa porque eres mi amigo. Ahí está la diferencia. No, pero también hay que entender un poco el tema territorial, ¿no? Y el tema de la migración. ¿Cómo manejaría China el tema migratorio si estuviese en la posición de Estados Sí, pero Unidos? nuevamente, me refiero al Claro, pero China mensaje. todavía es un país que exporta migrantes, no que recibe Así migrantes. es, por eso, pero es un coqueteo. Sí, Es claro. un guiño es de una ojo. Y que realidad. mira cómo yo te quiero, que no tienes visa, no necesitas visa para entrar a China. ¿Cuántos chilenos irán a China, por amor a Dios? No digo que no van, por supuesto, porque hay mucha exportación de Chile hacia China y viceversa. Pero ¿cuántos Yo creo que será? es el mayor socio comercial de Chile ya. Sí, claro. Ve, vamos a ver, Melissa, si traemos esta semana al amigo Jorge Heine, conocedor de este tipo de este tema de relaciones con China, para que nos hable de la conclusión de esa reunión. Pero lo que me refiero es que China ha aprendido mucho muy rápido. Entonces, le coquetea a estos países, no, mira, para venir acá no necesitas visa, listo, eres mi amigo, te quiero mucho. Estados Unidos hace todo exactamente lo contrario con el tema de las visas, exactamente lo contrario. Ahí está. No, pero por Pero eso entonces, ¿qué hacemos con este tipo de...? Aquí me está escribiendo un oyente y me dice, el comentario que dices con respecto al funding
de las multilaterales, ¿cómo queda? Si Estados Unidos dice, yo me salgo, quédense con China, Pero, yo me salgo. A mí no me bueno, pero gustaría eso. ¿Ah, no? Bueno, porque que Latinoamérica de una vez por todas despierte y se sacuda. Latinoamérica no quiere entender, desde México hasta la Patagonia, que nos va mejor juntos que separados. No lo quieren entender. yo, yo entiendo, yo tengo a alguien que dice aquí, el gran profesor Andrés Velasco, ex ministro del Tesoro de Chile, siempre una frase, él vive acá en Londres, que a mí siempre me gusta mucho. Latinoamérica solo sirve en el exilio. Es decir, cuando nosotros estamos fuera de Sí, nuestra región, todos somos latinoamericanos, todos sí. queremos estar con otros latinos. Pero cuando estamos en Latinoamérica, no hay manera de ponernos de acuerdo para nada, de nada, de nada. No, y es la razón por la que en gran parte o sea, nosotros mismos no somos los mayores comerciales de nosotros mismos. Em, pero es un poco lo que yo decía al principio. Nadie ha hecho más, porque también llega un momento, el tema Trump llega un momento donde hay un cambio en China. Uno, la consolidación de Xi Jinping como el líder máximo, que era un modelo político que no habíamos visto en China anteriormente, un solo líder. Esto es un cambio también interno en China y un cambio a cómo China se estaba manejando con respecto al 2010. La gente, o sea, los países les empezaron a tener miedo a China. Ahora, en ese retroceso tal automático que estaba teniendo China, entonces llega Trump y nadie ha hecho más para facilitar la posición de China en el mundo que Donald Trump. Y aquí dice un oyente que me parece que hay una tendencia a confundir al gobierno de China con las empresas de China. Son dos cosas distintas, dice el oyente. Ok, está bien. Está bien, pues, está bien. Está bien, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Son dos cosas diferentes. No, es conocer No, un poco cómo funciona. es que el mundo y Latinoamérica dentro de ese mundo no puedes conocer una realidad que es China. Por supuesto No la que no. puedes conocer. Y además, como ha dicho Gonzalo más de una vez, quien hizo crecer a China fue Estados Unidos. Quien hizo crecer la Total. importancia de China en el mundo fue Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y fíjese que hoy la política, me di cuenta ahorita que estaba en la costa este de los Estados Unidos, para que me no pregunte dónde estaba. Hay muchas cosas que China dejó de fabricar para desarrollar, para diseñar. Ya no es made in China, ya es design it in China. Ahora es made in Bangladesh, made in Vietnam. O sea, la mano de obra ha sido trasladada a otros países, mientras que el diseño se está quedando en China, cosa que antes pasaba con Estados Unidos. Estados Unidos diseña y China hace. Hoy vemos como terceros países como Bangladesh, como Vietnam, están haciendo lo que China diseña. Si Estados Unidos no hubiese tenido esa ansia capitalista, consumista, China no hubiese existido a la que hoy es, ¿no? Porque lo que ha hecho China es satisfacer el mercado occidental. Punto. Ahora, China también tiene un mercado tan grande que se puede satisfacer ellos mismos, pero lo que pasa un poco, y la razón por el crecimiento de Vietnam y de Bangladesh, Sí. que una de las cosas que fue menos congruentes cuando vino el anuncio de los aranceles que Estados Unidos le estaba poniendo a muchos países del sureste asiático, sobre todo, era que muchas fábricas habían salido de China durante la primera época de Donald Trump para evitar los aranceles que Donald Trump le había puesto a China en su primer gobierno y que mantuvo Joe Biden. Y se reubicaron en Vietnam y en Bangladesh un poco con el buen guiño y ojo del gobierno de Estados Unidos, exactamente para quitarle poderío manufacturero a China. Entonces, por eso cuando vino lo de los aranceles, cuando le pusieron los aranceles como se los pusieron a Vietnam, tenía muy poco sentido, porque esto era algo que las empresas habían hecho un poco con el buen ojo del gobierno de Estados Unidos. Yo le tomé conciencia de esto que Cristi y Gonzalo dice que el oyente aquí le responde. Por más que se rían, es así. Incluso muchas empresas chinas son multinacionales. Ejemplo, Casey Hutchinson, donde BlackRock es accionista. Lo que pasa es que, Así que síguete riendo del lo que pasa es oyente. que el problema, dígale al oyente que primero Hutchinson no es china, es hongkonesa. A pesar de que hoy en día Hong Kong, digamos, políticamente está mucho más cercano a China que hace unos años atrás. Eso es una realidad. Pero pregúntale al oyente entonces qué dice Jack Ma. Que busque Jack Ma. ¿Quién es Jack Ma? Bueno, es el CEO y fundador de Alibaba. ¿Y qué pasó con Jack Ma y el gobierno chino? Hablemos de Huawei.
Hablemos de una gran cantidad de empresas en donde el gobierno chino tiene una plática metida. No solamente que tiene una plata metida, porque eso no es el tema. Primero que Hutchinson cotiza en la bolsa de Singapur. Es lo que se sabe es que, y esto es bastante bien sabido, esto no es no estamos aquí inventando la rueda, es que China tiene algo que se llama un capitalismo planificado, ¿no? Entonces, si hay libre empresa, hay empresas que tienen dueños o incluso son empresas públicas que cotizan en bolsa, como Hutchinson, que cotiza en la bolsa de Singapur, pero donde el gobierno tiene o sea, una gran poder de decisión, porque es una autocracia, bajo cómo se manejan las empresas. El mejor caso es cómo se manejó, cómo ellos hicieron el retroceso de las grandes empresas de real estate, con Everdeen, por ejemplo, cuando ellos determinaron cuáles industrias ellos o sea, el gobierno, al ser un capitalismo planificado, ellos dicen qué industrias les van a tener más prioridades sobre otras. Cuando ellos quisieron desacelerar el crecimiento económico, un poco congelaron el crecimiento del real estate, que fue cuando China empezó a crecer. Es decir, el concepto de cómo se manejan las empresas privadas en China que existen requiere de mucho consenso y mucha influencia, no solamente con el dinero que les mete el gobierno chino, pero es en la toma de decisiones. Es decir, al final del día, al estar bajo una autocracia, todo pasa un poco por orden de lo que quiere O el sea, Partido Comunista ByteDance, Chino, esto es Xi Jinping. mire, ByteDance, que es la compañía matriz de TikTok, tiene acciones compradas por un holding gubernamental, que a su vez designó un director en la junta directiva, porque tiene esa posición, pero lo que han dicho, por ejemplo, exdirectores de ByteDance, es que el gobierno chino controla las decisiones que ahí se tomen. Aunado que tienen el 1% de las acciones de ByteDance. O sea, sí, es una realidad. No se pueden desligar dos cosas. Y No, fíjese por que en supuesto. ese sentido, hábil e inteligentemente, yo me acuerdo cuando la primera vez en mi vida que fui a Moscú, todavía era Unión Soviética, y tuve esta cantidad de carros negros horribles fabricados allá en Rusia, ¿no? Los LADA. No, unos carros negros que yo no sé ni qué marca eran, pero eran horribles. Eh, y todo era negro, todo era negro. Cuando tú ves estos carros chinos que han llegado a Panamá, no tienen nada que pedirle a un carro gringo, europeo, japonés, todas las extras. O sea, se nota que esta gente no solamente fabricó piezas para los carros de las marcas que les pedían, sino que aprendieron cómo era el negocio. Y era lo que iba a decir, que me cortó la idea por leer lo que mandaba el oyente. Eso que Cristian explicó hace un segundo atrás de Vietnam, de varios países del área y sus crecimientos, un día yo compré un televisor hace años, y me dio la curiosidad de ponerme a leer la letra chiquita detrás del televisor. Y que no sé qué cosa en Vietnam, no sé qué otra pieza en no sé dónde. Digo, carajo, es que esto viene por pedazos de distintos países. Y lo van armando y te lo mandan acá y tú lo compras con la marca Sony o ¿cómo se llama? El G o lo que fuere. Lo mismo ha pasado con los automóviles chinos. La invasión que hay en Panamá de automóviles chinos. Y usted los ve allí con todas las extras de cualquier fabricante de Occidente. Porque el gobierno Pero ahí hay chino dos y la puntos. política china, o en este caso, las fábricas chinas de vehículos y los productores han dicho, usted puede tener un buen vehículo a un menor precio. Claro. Pero hay dos puntos. Hay dos puntos importantes que aquí Estados Unidos sí tiene la razón. Y en este caso yo le voy a dar el mérito al primer gobierno del presidente Donald Trump cuando él dijo algo que ha sido una queja reiterada de sectores empresariales y productivos de Estados Unidos. China ha hecho dos cosas y el tema de los autos es el mejor ejemplo. Uno, robarse la propiedad intelectual de Estados Unidos. Y eso se lo ha acusado no solamente Estados Unidos, lo ha acusado Europa por muchos años. Que lo que hacen en el fondo, muchos de estos productos, muchas de estas empresas es que se van robando poco a poco y creo que justo terminaron agarrando a alguien preso por tratar de robarse una patente de Coca-Cola, es que se roban la propiedad intelectual
de Estados Unidos y lo fabrican. Y el otro punto de por qué fabricar autos en China es tan barato y lo pueden vender a precios tan competitivos son por dos cosas. Obviamente, siempre producir un auto en Occidente es más caro porque los salarios son más caros, pero dos, es porque esa es una industria que está ampliamente subsidiada por el gobierno chino. Es la razón por la cual el Estados Unidos tiene bloqueada la entrada de autos chinos a China y en gran parte Europa también, porque dicen que lo que hay ahí es eh, competencia desleal porque ellos subsidian de manera Sí. injusta a los... Ahora, claro, para países como Panamá, que somos importadores, que no producimos autos, que no nos interesa, es sumamente competitivo. Pero eso sí enmarca, creo yo, pues como ejes de muchos de los problemas que sí existen entre China y Occidente, y es el robo de la propiedad intelectual y el subsidio, pues que países de Occidente consideran que es desleal. Eh, ese es el único tema, pues, pero para Panamá es genial. Bueno. Bueno, 7:45 y la gente es mala. Hombre, el señor nada más ganaba $900. ¿A dónde? Me acaba de llegar por 2 personas aquí al chat un reel, le llaman eso, ¿no? Sí. De Ajá. Instagram. Dice que hasta la mascota del equipo de Boca del Toro está en la planilla. Ganaba $900. Y tienen el nombre y todo. Y aparece en la planilla. Y mire, le están sacando toda la planilla. ¡Ay, a la peste! ¿Qué Oye, tiene? estos son miembros del equipo.